Buenos días para ti, Fernán. Buenos días, Moraima. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda esta audiencia lindísima que siempre está conectada con nosotros a esta hora de la mañana, todos los miércoles, en El Reto de los Teólogos. Eso es. Así que vamos a comenzar rápidamente con las preguntas. Y la primera está en las manos de Fernán Reyes. Aquí está, anónima, dice lo siguiente. Tengo dudas, pastora, respecto a si la pobreza es una maldición o una bendición de Dios. Conozco sacerdotes que han hecho voto de pobreza, aman y sirven al Señor. Cierto. Hay personas que hacen votos de pobreza. Ahora bien, yo quiero irme a la palabra del Señor. Voy a traer diferentes ejemplos para que usted mismo llegue a su conclusión. En el paraíso, que es el diseño original del Padre Eterno, no había pobreza, no había enfermedad, nada de eso. Todo era perfección, porque la voluntad del Padre Eterno fue esa. Cuando Jesús operó aquí en la tierra, Jesucristo como Dios manifestado en un cuerpo humano, en un momento determinado dice la Biblia que le dijo a su discípulo, al apóstol Pedro, que se acercara al mar y que sacara de la boca de un pez el dinero para pagar los impuestos. En otro momento tenemos a Jesús con multitudes, lo hizo 2 veces, el siguiente milagro que voy a explicar lo hizo 2 veces. Allí estaba la multitud, él lo seguía, él estaba enseñando la palabra, de repente había hambre, no había provisión y en 2 ocasiones Jesús hizo un milagro, la multiplicación de panes y de peces. Sígame por favor en lo que le estoy diciendo. Jesús es un Dios alegre, es un Dios de fiesta y dice la Biblia que un día él estaba celebrando unas bodas, las famosas bodas de Caná en Galilea, y faltó algo que no es necesario, faltó el vino. Y dice la palabra del Señor que Jesús hizo allí un milagro, una señal, convirtió el agua en algo innecesario como el vino. Cuando Jesús le enseñaba a orar a los discípulos, Jesús le decía a ellos que oraran para que la perfecta voluntad del Padre se cumpliera en ellos. Jesús dijo que lo que ellos oraran en secreto, el Padre se lo iba a recompensar, porque el Padre es galardonador de los que le buscan. Se lo iba a recompensar, pero públicamente. Otro ejemplo, Jesús estaba un día en el templo y de repente estaba la gente ofrendando, depositando las ofrendas, y Jesús le hizo un reconocimiento público a una viuda que entregó 2 blancas. Y Jesús dijo que ella hizo mucho más que los demás porque ella dio todo lo que tenía, mientras que los demás dieron de lo que les sobraba. Un poquito más. Con la parábola de los talentos nos enseñó a trabajar para hacer producir aquello que se nos ha dado como buenos administradores. La misma Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. No dice quitadas, dice añadidas. Y el mismo Jesús recoge en un pensamiento, en un verso bíblico, el modus operandi, la forma de trabajar del cielo en cuanto al dinero. Dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo creo que todo esto que he dicho es suficiente para explicar que la pobreza no es la perfecta voluntad de Dios para sus hijos. Tenemos un Padre que es bueno, y la misma Biblia nos enseña que si nosotros, siendo padres malos, si un hijo nos pide un pedazo de pan, no le vamos a dar una piedra. Cuánto más nuestro Padre que es bueno, nuestro Padre que es perfecto, que es fiel y que es bueno, Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Por lo tanto, la pobreza, la miseria, la escasez no puede ser una bendición de Dios. Más bien, inhalamos y exhalamos, la pobreza es una maldición, porque si no es una bendición, pues entonces es una maldición. Hay personas que equivocadamente piensan que ser pobre es sinónimo de ser humilde, pero esto no es cierto. Jesús, es verdad, nació entre la mula y el buey, pero Jesús fue humilde antes de ser hombre.
antes de encarnarse. Jesús fue humilde cuando hizo el cielo, el sol, las estrellas. Así que para finalizar la respuesta a esta pregunta, la pobreza no es una bendición de Dios. Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo. Simplemente tenemos que aprender cuáles son los principios del reino que nos conducen a vivir una vida próspera y obviamente a trabajar. Porque la Biblia dice que el que trabaje, que el que no trabaja, pues que no come. Que no come. Tremendo. Muy bien. Los teólogos, yes. Tremendo. ¿Quién sigue, Marlene? Vamos contigo, Juan Carlos. Ok. Sí, bueno, sí. Esta oyente plantea la siguiente pregunta. Ajá. ¿Cuál es el propósito bíblico de que una persona bote aceite por las manos? Santo Padre. Ay, ay, ay. Aleluya. Esta pregunta la envía Yaneli Crespo. Y esto viene de una experiencia que ella tuvo. Ella era muy escéptica a este tipo de manifestaciones hasta que un día le ocurrió a ella. Entonces ahora ella tiene esta pregunta. ¿Y qué propósito conforme a la Biblia? Porque la pregunta es específica. ¿Tiene esto que me salga aceite por las manos? Yo voy a comenzar con mi opinión personal, pero obvio que tenemos que ir a la Biblia. A mí nunca me ha pasado algo así, pero yo confieso que yo lo he visto en otras personas. Si a mí me pasara algo así y yo tomara la Biblia como punto de referencia, yo llamaría a todos los enfermos que están en la iglesia, yo comenzaría a imponer manos y yo comenzaría a orar por ellos. Ahora, la Biblia no me provee ni un solo ejemplo de que a una persona le haya salido aceite por las manos. No me lo provee. Sin embargo, yo no puedo invalidar esto, primero porque lo he visto y número dos, porque la Biblia sí me habla de unos acontecimientos sobrenaturales que en el razonamiento no tienen explicación. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la ropa de Pablo? Imagínense que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 12, que Pablo estaba tan ungido, tan lleno de la gloria de Dios, que sus delantales, su ropa, la gente se llevaba los paños, y con los paños cubría a los enfermos y los enfermos se sanaban. La ropa no tiene ningún poder, pero el Padre Eterno sanaba a la gente gracias a este acto de fe. ¿Y qué te cuento de la sombra de Pedro? No, eso está sobrenatural. Eso lo dice Hechos capítulo 5, versículo 15, que la sombra del apóstol Pedro, la sombra, imagínese usted, sanaba a los enfermos y otros acontecimientos más de forma sobrenatural, perdón. El mismo Pedro le dijo en una ocasión a una persona, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo, te doy. Y ahí lo que hizo fue que lo miró. Vemos milagros de Jesús a la distancia, vemos a Jesús creativo, sanando de diferentes maneras. Por esta razón, yo estoy consciente que no todas las formas sobrenaturales aparecen en la Biblia. Yo también he visto otras cosas, como por ejemplo, como brillo, que algunos dicen que es escarcha de oro. Yo he visto brillo, plumas caer, tantas cosas, y no todas aparecen en la palabra del Señor. Ahora, propósito bíblico del aceite, pues vamos rapidito. 20 veces aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se utilizaba el aceite. El aceite se usaba para consagrar tanto personas como muebles, consagración, separarlos para un uso santo. 3 veces en la Biblia aparece aceite de la unción, y los judíos tenían estrictamente prohibido utilizarlo para asuntos personales, sino para asuntos sagrados. Y finalmente, 4 pasajes del Nuevo Testamento nos hablan de la práctica de ungir con aceite. Importante, ninguno de estos ejemplos ofrece una explicación detallada para su uso, sino que tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Marcos 6:13 dice que los discípulos tomaban aceite, lo colocaban sobre los enfermos, los ungían y los sanaban. Quiero traer algo importante. El aceite no tiene ningún poder. Es Dios el que tiene el poder. Esto es importante porque no podemos hacer una doctrina de esto. Tenemos en Lucas 7:46
que una mujer llamada María ungió con perfume, como un acto de adoración, los pies de Jesús. En Santiago 5:14 vemos a los ancianos de la iglesia ungiendo a los enfermos con aceite para sanar. Ahora, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y quiero terminar con la primera carta de Juan 2:20. Dice, ustedes han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Quiere decir que todos nosotros los creyentes tenemos la presencia del Espíritu Santo, la unción del Santo, que dice la Biblia, que nos conduce, que nos lleva a toda verdad y nos unge continuamente con su amor, con su gracia, con su consuelo. Por lo tanto, si el aceite sale por las manos, yo tengo que interpretar que esto es algo sobrenatural, que nos evidencia la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. No le va a ocurrir a todo el mundo. No tengo un ejemplo bíblico en la Biblia, pero termino como comencé. Si me pasara, yo me pongo a orar por los enfermos, me pongo a bendecir la gente. El único comentario que tengo, Marlene, es que he visto en mi vida cristiana que una persona que tiene X o Y don, en este caso, que le salga aceite por las manos, que como tú, pues he visto que eso ha ocurrido en una que otra instancia, se le dé a esa persona un sentido de una espiritualidad más alta. Superior. Y de repente se comienza a idolatrar a la persona, como si fuera literalmente un ángel que cayó del cielo. Hacen filas para ir, se empieza a darle un valor espiritual al aceite, no a Dios ni al Espíritu Santo, al aceite, y pegan a recoger en unos envases, porque ese aceite es especial. Esa locura que yo he visto que en el mundo evangélico pasa. Sí, claro. Pues yo no creo que sea bíblica. Y en ese sentido pienso que tú estás en línea conmigo. Mucho cuidado. Porque la línea es muy fina, demasiado fina. De decir a esta persona le sale aceite por las manos y de repente tú estás dándole un sentido. Esta persona es más espiritual que cualquiera aquí. Y esa persona necesita orar, necesita ayunar. Claro. Es tentada. Y no tiene ningún sentido de espiritualidad mayor. La Biblia dice. Y he visto que eso pasa y nos tenemos que cuidar de eso. Yo también lo he visto que pasa. La Biblia dice, este verso, le diste dones a los hombres, aún a los rebeldes, para manifestar su poder. Entonces, eso lo podemos trabajar otro día. Pero el don es un regalo. Que Dios se lo da a quien quiere, cuando quiere, como quiere, a gente imperfecta, como somos todos nosotros. Y en el momento que el don se quiere separar por encima del fruto del Espíritu Santo, ya nos fuimos de la palabra del Señor. Y esto es importante. Por eso es que me gusta esta sección, Biblia, Biblia, Biblia. El resto de los teólogos. Excelente. Vamos con la última pregunta, Moraima. Dice así, en la historia de la iglesia primitiva no existía la Biblia como documento oficial, sino los dichos por Jesús que pasaban de voz en voz. Entonces la pregunta es, ¿cree usted que los documentos extrabíblicos son relevantes para una vida cristiana con proyección a santidad y encaminada a Jesús? Muy bien. La pregunta. Esta pregunta me la hace un profesor de historia. Qué bien. Sí, su nombre es Josué Pagán. Y la respuesta es sí. Yo utilizo, con mucho cuidado, ¿no? Pero yo utilizo documentos extrabíblicos precisamente para sustentar la Biblia, aunque la Biblia se sustenta a sí misma, pero hay documentos científicos que validan lo que aparece registrado en la palabra del Señor. Yo utilizo a dos historiadores muy importantes. Uno se llama el historiador Flavio Josefo y yo tengo todos sus libros de historia, porque me hablan de los acontecimientos, me enseñan el contexto de cosas que aparecen en la Biblia. Me habla hasta de Jesús. Flavio Josefo dice, había una vez un hombre, si es que se le puede llamar hombre, llamado el Cristo. Muy bien. Ahora, por otra parte, también utilizo al historiador Eusebio de Cesarea. Claro que sí, la respuesta es que sí. Ahora, el profesor Josué me hace mención de unos documentos específicos. Por lo tanto, es importante entender que para el judaísmo son importantes ambas cosas. Es importante la tradición oral como la tradición escrita. La ley escrita, la Torá y el Talmud, tienen su origen precisamente en tradiciones orales.
Por otra parte, el profesor me menciona la carta del pastor de Hermas. Ese documento, ese libro, la carta del pastor de Hermas, es extrabíblico, pero nos provee unas enseñanzas, una información que está de acuerdo con la palabra del Señor. Por ejemplo, en su sección de mandamientos dice que tenemos que abandonar los malos deseos y practicar la justicia, la verdad y la mansedumbre. Y a esto le sigue un breve epílogo sobre guardar los mandamientos y alejarse de las influencias del diablo. Otro documento que nos menciona el profesor es la Didaje, un documento histórico extremadamente importante. ¿Por qué? Porque nos trae costumbres, doctrinas y las prácticas de la iglesia de los primeros siglos, y esto es importante. Y finalmente, el otro documento que me menciona el profesor es la primera epístola de Clemente, una carta de finales del siglo I dirigida por Clemente de Roma a los cristianos de la iglesia de Corinto. Y allí, obviamente, este hombre también nos trae principios que aparecen en la palabra del Señor, como por ejemplo evitar los conflictos, evitar las disensiones. Yo siempre invito a los creyentes a escudriñar la palabra del Señor y a estudiar. El único comentario adicional que quiero hacer al particular es que si una persona va a estudiar la Biblia o va a estudiar un documento extrabíblico que haga más entendible alguna porción escritural, siempre tiene que ser bajo la supervisión de un maestro, porque cuando no hay maestros, cuando no hay entendidos en las sagradas escrituras, cuando no hay teólogos, siempre se da el espacio para formar falsas doctrinas y para traer mensajes equivocados. Pero profesor, la respuesta es sí. La documentación extrabíblica que es consona con la palabra del Señor es maravillosa. Y bajito, yo me dedico a escribir. Por ejemplo, tengo aquí, mira, el reto de los teólogos. Ajá. Esto es extra bíblico, pero va consono con la Biblia. Por eso es que la respuesta tiene que ser sí. El reto de los teólogos. Eso es. Cada vez se pone mejor este segmento. Sí, y cada día preguntas más profundas, preguntas muy interesantes. Sí, buenísimas. Sí. Buenísimas preguntas. Y se lo agradezco a la audiencia porque colaboran con esta sección. Muy bien. Sepan que estamos en Ponce, Puerto Rico. Pastoreamos en Ponce, la ciudad de avivamiento. Cultos todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Los miércoles, esta noche, enseñamos Biblia a las 7:30 de la noche. Nuestros jóvenes están los viernes a las 7 de la noche. No olvides que tengo disponible para ti el libro El reto de los teólogos. También tengo disponible la Biblia, traducción Sefer Davar. Comunícate conmigo al 787-644-2544, 644-2544. Gracias, pastora María. Gracias, bendiciones. En breve, el chef Goya.